Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a utilizar los moldes básicos para blusa. Son los moldes básicos para tela rígida. Las transformaciones los voy a empezar en el molde de la espalda. Voy a empezar marcando la mitad de lo ancho del hombro. Y voy a subir la línea de la pinza hasta la mitad de lo ancho del hombro. Y también la voy a marcar por todo lo largo del molde. Aquí van a ser dos piezas y voy a recortar por la línea que acabamos de marcar, por lo que es el centro de la pinza. No voy a estar marcando la pinza ya que quiero que quede un poco suelta la blusa. Desde el centro del molde voy a escuadrar una línea hacia la altura de pinza para marcar el escote que tiene en la espalda. Esta es la línea para el escote que tiene en la espalda, son 2 centímetros más abajo de la línea de busto. Aquí en la altura de hombro le voy a quitar 2 centímetros y en el centro del molde le voy a marcar 1,5 centímetros. Unimos estos dos puntos para marcar el nuevo contorno del escote. Desde el nuevo contorno hacia abajo, aquí en el centro del molde voy a marcar 4 centímetros. Desde la línea que llevé hacia la mitad de lo ancho del hombro voy a marcar 2,5 centímetros. Voy a ir marcando estos mismos centímetros hacia arriba. Más o menos como a la mitad de esta línea voy a marcar una semicurva hasta llegar a los 4 centímetros que marcamos del contorno del escote hacia abajo. Y desde aquí van a salir las tiras que van a hacer el nudo en la espalda. Yo las tiras las voy a cortar aparte, pero podemos cortarlas que esté unida a una sola pieza. Yo lo voy a cortar aparte porque no me va a alcanzar la tela, se lleva un poco más de tela si la cortamos así de una sola pieza. Esta pieza del centro se va a cortar a doblez de tela. Para esta del costado van a ser 2 piezas. Aquí en la caída de hombro también le voy a quitar, le voy a dejar el mismo ancho que tiene de este lado. Aquí en la sisa va a llevar un holán y no quiero que quede como que muy caído, así que por eso le estoy quitando esto para que el holán quede un poquito más arriba de la caída de hombro. Así voy a marcar la nueva sisa. Aquí en la sisa también le voy a subir 1 centímetro porque no es manga lo que lleva, entonces no quiero que quede muy grande la sisa. Aquí en esta pieza del centro va a llevar un elástico. Le voy a marcar una vista de unos 4 centímetros. Podemos cortarla de una sola pieza, pero al unir la pieza de arriba del escote va a quedar como por encima. Entonces, para que no se vean muchas costuras por fuera, le voy a colocar una vista para que esta pieza me quede en medio de la vista y la pieza principal. La vista la voy a calcar en otro papel. Este es el molde para el frente. También voy a marcar la mitad de lo ancho del hombro y voy a subir la línea de la pinza.
Quito los 2 centímetros también aquí para formar el escote. Y lo mismo también aquí en la caída de hombro. Aquí en la sisa también voy a subir el centímetro. El escote del frente no es tan pronunciado, así que solo estoy marcando 2 centímetros más abajo. Y voy a formar el nuevo escote. Y aquí voy a marcar la nueva curva de sisa. Y esto sería todo lo que voy a hacer en el molde del frente. Para el molde del frente, la pieza del centro la vamos a cortar a doblez de tela y para el costado van a ser 2 piezas. Esta pinza la voy a cerrar en el molde. Voy a tomar la medida de la línea que llevamos desde la cintura hasta la mitad de lo ancho del hombro. Y también voy a medir la del molde de la espalda. Sumamos estas dos medidas para cortar el holán. A esta medida le voy a sumar el doble para poder hacer el frunce del holán. Son 84 centímetros sumando las dos medidas. Voy a cortar los holanes de 168 centímetros. Para cortar el holán de la sisa también hacemos lo mismo. Tomamos la medida de los dos moldes. Este es el molde del centro del frente. Aquí le voy a marcar una vista. Aquí en el centro la voy a dejar de unos 9 centímetros de largo. Y voy a llevar una curva para unir con lo ancho del hombro. Calcamos la vista en otro papel. También la cortamos a doblez de tela. Y estas son todas las piezas. Aumenté costuras en todos los moldes. Para los holanes aquí está doblado por la mitad y más o menos a la mitad de este doblez voy a llevar una semicurva hasta desvanecer en nada para que la terminación del holán no termine muy cuadrada. Estos son los holanes, le voy a hacer el dobladillo y también le voy a marcar la mitad de todo lo ancho para así después repartir bien el frunce, que no me quede más frunce para una mitad que para la otra. Voy a unir por los hombros primero las piezas que son para los costados. Estas piezas las voy a enfrentar por los derechos y voy a unir por los hombros. Tomamos una pieza de espalda y una del delantero y unimos. Hacemos lo mismo con las otras dos piezas. Voy a marcar con un piquete en lo que es la línea de cintura para indicar que hasta ahí va a llegar el holán. Enfrentamos por los derechos y cosemos a 1 centímetro de costura.
voy a empezar a colocar el volán. El volán lo empezamos a colocar desde la marca que hicimos en la línea de cintura. El volán lo estoy encimando dejando el derecho del volán hacia arriba. Los volanes los corté de 10 centímetros de largo y de ancho, pues tiene lo doble de la medida para poder hacer el frunce. De largo lo dejé de 10 centímetros con todo y las costuras. Voy a marcar la mitad del contorno de la sisa. Y aquí voy a enfrentar los dos piquetes donde marqué la mitad del volán y la mitad del contorno de la sisa. Aquí en la sisa estoy dejando unos 6 centímetros sin volán, para que el volán no quede muy hasta abajo. Y enfrentamos el volán y la sisa por los derechos y cosemos. Voy a cortar un poco el exceso de tela y voy a colocar un bies aquí en el contorno de la sisa. Ahora le voy a colocar un bies aquí en el contorno de la sisa. Voy a doblar el bies por la mitad y voy a enfrentar con el derecho de la sisa. Ahora le voy a dar un doblez al bies hacia el revés de la sisa y voy a pasar una costura por encima de este doblez.
Y así mismo hacemos con las otras dos piezas del costado. Esta es la pieza del centro del frente y la vista las voy a enfrentar por los derechos y voy a unir por el contorno del cuello. Esta es la vista y la pieza del centro de la espalda. Voy a unir primero estas piezas para después unirlas con la pieza del centro. Voy a separar 2 y 2 porque de esta corté 4 piezas. Estas piezas se van a unir por aquí, que es el contorno del escote. Hasta aquí y aquí. Esto va a quedar abierto y de este. Y aquí vamos a colocar la tira. Esta tira queda de 4 centímetros de ancho y de largo tiene 42 centímetros. Separamos las piezas e introducimos la tira. Y ahora sí volteamos esta pieza. Y ahora sí vamos con la pieza del centro y la vista. Aquí voy a enfrentar los derechos de estas dos piezas. Y ahora colocamos la vista. Enfrentamos el derecho de la vista con el derecho de la pieza del centro, dejando en medio las tiras y cosemos a 1 centímetro. Y ahora le voy a pasar una costura de pise para que no se me dificulte a la hora de colocarle el elástico. Aquí a la vista le voy a hacer un doblez de 1 centímetro hacia adentro y le voy a pasar una costura por encima de este doblez.
El elástico que voy a colocar aquí es de 2 centímetros y le desconté 4 centímetros a la medida de esta pieza. Voy a pasar una costura para detener los extremos del elástico. Ahora voy a enfrentar esta pieza con la pieza del frente y voy a unir también con los hombros. Aquí le voy a pasar costura de pise hasta donde se pueda, porque no se puede para pasarle en todo el contorno. Y también a la pieza del frente le voy a pasar la costura de pise. Estas dos piezas, las dos están dobles, las voy a separar, voy a enfrentar por los derechos y voy a hacer coincidir las costuras y voy a coser a 1 centímetro. Hacemos lo mismo para este otro lado. Estas son las piezas que terminamos de unir ahorita. Son las piezas del centro. Ahora vamos a enfrentar por los derechos y vamos a unir con la pieza de los volanes. Esta pieza es la que queda para el costado. Enfrentamos por los derechos.
hacemos coincidir las costuras de los hombros. Y ahora unimos el otro igual. Y cosemos. Aquí vamos a enfrentar ahora por los derechos y cosemos los costados. Ya solo nos falta coser los costados de la blusa y hacer el dobladillo. Y ya por último el dobladillo.